como decía, hubo muchos cambios, idas, vueltas, pero bueno, como para tener una idea a fuerza o tener una línea, tenemos Provincia de Buenos Aires, se reglamentó en el día de ayer el tema de una regularización de deuda, pero bueno, en algunos conceptos por ahora solamente inmobiliario y automotores para deudas vencidas o de 2020, intereses, multas y todas en etapas prejudicial. Esto se va a poder ingresar hasta 24 cuotas, hasta el 2%, digamos, depende de la cantidad de cuotas, va también la diferencia de intereses. Se supone, presuponemos desde la profesión que más cercano a elecciones saldrá algún régimen más favorable para el monotributista. Esto generalmente está dentro de las reglas de juego. Después, en materia de fiscal nacional, todo lo que es el fisco, la administración tuvo también muchos trabajos. Lo más sencillo, sin tanta relevancia impositiva, no es por ser ofensivo, digamos, es irrelevante impositivamente, por ahí muy relevante el tema del quit sin género. Es decir, se sancionó y no es que se perdió, se invirtió un montón de tiempo en un quit sin género. Estos avances, digamos, antes teníamos género masculino, femenino, y en base a eso teníamos el quit. Por ejemplo, varón que quería solicitar quit era 20 guión número de documento y un algoritmo verificador. Y esto mismo se pasaba con las mujeres, 27 guión el número de documento de la mujer y un algoritmo natural era el dígito verificador. Bueno, todos los avances de las cuestiones de género implicó un debate, demasiado tiempo para sacar un quit sin género. Esto fue sancionado también recientemente, entonces ahora sería al azar el comienzo, te tomaría 20, 23, 27 y luego haría el cálculo, con lo cual hubo que cambiar bastantes bases de datos. Y después temas más relevantes, por ejemplo el tema de ganancias, aumentar la no retención de ganancias, esto únicamente para cuarta categoría, es decir, empleados de relación de dependencia. Ahora solamente serían susceptibles de retención de ganancias a partir de 150.000 pesos. Si bien la media de la población no está en esos montos, termina beneficiando a largo plazo, digamos, porque esa no retención estaría volcado al consumo, entonces bueno, a largo plazo sería una buena política. Esto, como todo, hay un concepto que se ha manejado mucho, que es la retroactividad, que en lo impositivo no lo veíamos, pero ahora se está dando. ¿Por qué? Por ejemplo, esta ley de ganancias en realidad ya tiene más de 2 meses y el fisco tardó en reglamentarla, la reglamentó creo que en el día de ayer o el viernes, poniéndola ya en el tapete para poder actualizar. Hoy si entro a querer calcular cuánto sería mi retención, sería más sencillo, ya están las reglas del juego. En este caso, al quien le hayan retenido, porque esto es retroactivo, hacia atrás, digamos, hasta el momento de la ascensión, con lo cual al que le hayan retenido en el recibo de sueldo, a partir de este mes no tendría que sufrir la retención y a su vez le devolverían lo retenido en 5 cuotas. Esto mismo, estas idas y vueltas, también lo sufrió el monotributo. El monotributo sufrió de momentos de euforia, creo que nos consultaste hace una semana y yo te dije, más vale esperemos porque es muy de los pelos, va a modificar, y efectivamente se modificó. Sufrió un momento de euforia, por ejemplo, hace 10 días, el 25 de mayo se dio a conocer algo que se sancionó el 26 de mayo, que fue un pago por única vez de 22.000 pesos para los monotributistas. Entonces, es muy difícil, yo vengo sosteniendo y yo creo que toda la profesión lo sostiene, es muy difícil mantener una conciencia fiscal favorable de los contribuyentes, o sea, que tengan ganas de pagar impuestos, que lo vean repercutido su pago en una obra, en que le arreglaron el pavimento, que te dicen, bueno, pará, no pago más o bajame de categoría. Bueno, monotributo tuvo algunos vapoleos y surgió la etapa de psicólogo del contador, en donde teníamos que calmar al contribuyente. Concretamente anunciaron con bombo y platillo un pago por única vez de 22.000 pesos para los contribuyentes, todas las categorías, todos los monotributistas. Entonces, lógicamente, feriado del 25 de mayo, todo llamando. El 26 se dio a conocer, solamente había tiempo desde el 26 hasta los primeros días de junio, creo que fue el 4 o el 6. Entonces hicimos una grilla, por ejemplo, acá en el estudio, y dijimos, bueno, ¿cuántos tenemos? ¿Tenemos tanto? Bueno, hacemos
16 contribuyentes por día, sin importar sábado y domingo, a ingresar. Tenía que tener algunos parámetros, era que facture un 20% menos que el año pasado, con lo cual ese contribuyente, vendiendo la misma cosa que el año pasado, por la simple evolución de precio, iba a facturar un 50% más. Bueno, tenía que facturar un 20% menos, y comparando todo mayo del año pasado contra el 1 de mayo al 25, o sea, una semana menos de este año. Bueno, si pasaba todo ese colador, a su vez tenía que ser de una zona crítica, de determinadas actividades, entonces ese caso se lo da. Bien, pasado eso, entonces ese momento de la euforia, pasaron, otra vez a mí no me tocó, sale la resolución de que la ley de monotributo establece 2 recategorizaciones anuales. Enero tendríamos que haber tenido una, por X motivo, el fisco no lo reglamentó, no lo hizo, qué sé yo. Bueno, en junio aparece la recategorización. Y me dicen, no, pero es retroactiva. O sea que a partir de ahora me debes tanta plata, pero te voy a dar la cuota para que lo pague. Otra vez, un montón de consultas, bueno. En otras palabras, te endeudo más. Te endeudo más. Es un momento donde el tema bolsillo y dinero que me queda en el bolsillo es muy sensible para tirarlo de esa manera. Bueno, concretamente, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos una recategorización de oficio aplicable a partir de enero, donde el fisco instrumentó qué manera me va a recategorizar el fisco de oficio, tomando 2 bases. Una son los ingresos percibidos en el 2020 y el otro son los alquileres soportados, devengados en el 2020. Con esos 2 parámetros me establecen en qué tabla estoy, y de ahí es lo que yo tendría que haber pagado en enero. Ahora, eso sería sencillo. En realidad, lo que me pide el fisco, que por eso de régimen simplificado, cuando lo sacaron, la idea era que los emprendedores no necesiten tanto de los contadores, y ahora el régimen simplificado es cada vez más necesario de la actividad profesional. O sea, sí o sí recibimos consultas de monotributistas y es su gran mayoría. ¿Por qué? El cálculo es, yo tengo que ver el ingreso del 2020, reexpresarlo por la variación del salario mínimo garantizado, que el año pasado fue 35.3981, o sea, 35%. En eso yo establezco lo que gané y lo aplico sobre la tabla de ahora. Más fácil hubiesen haber dado una tabla anterior. Bien, para ser concreto con eso, me pongo en una categoría. Yo hago ese cálculo y veo cómo ingreso a la FIP y veo cómo me recategorizó la FIP. Si está bien, no hago nada, me quedo tranquilo. Ahora, si está mal, tengo hasta este viernes, día 25, para decir, no, está mal, mi cálculo es este. ¿Por qué? Pues pueden pasar 2 situaciones. Una, que por el mayor monto que tengo que pagar, esté debiendo la FIP, y si no lo discuto, ya quedo debiéndole a la FIP. Y a la inversa, si yo facturé menos, podría tener un menor monto y lo que pagué está de más, me lo tendrían que devolver. Entonces, esa situación habría que resolverla antes del 25 de junio. Lo ideal, desde los consejos profesionales siempre decimos que la consulta es tomarse el tiempo, visitar el contador, decirle, bueno, a ver, ¿cómo me afectó esto? Soy monotributista, me afecta ingresos brutos, me afecta ganancias. Bueno, sentarse, son 15 minutos de charla, hoy en día se hacen videoconferencias, llamadas telefónicas, pero bueno, tener sí o sí los parámetros claros para no incurrir en algo, porque en la próxima recategorización, que en realidad sería junio, pero ya llegamos tarde, porque yo supongo que lo van a unificar con diciembre, si tuve alguna diferencia me va a saltar la deuda y voy a terminar debiéndole al fisco. Santiago, bueno, recientemente Diputados aprobó una ley de modificaciones en ganancias. ¿Qué información hay al respecto y qué información se le puede brindar al contribuyente? Bien, ganancias, en realidad Diputados lo trató hace 2 meses, no, más de 2 meses, en abril. Se reglamentó esta semana. En principio se recomienda que cada uno visite a su contador y tomar en especial en cuenta las retenciones a trabajadores en relación de dependencia, y a su vez en lo que son autónomos que tienen ganancias una vez al año. Bueno, eso se prorrogó, venía de prórrogas consecutivas. Hoy en día hay un aplicativo que le dicen beta, que en realidad
pasamos un proceso que generalmente en abril teníamos los vencimientos de ganancias, se prorrogaron por X motivo, no sé por qué se demora tanto las actividades del fisco, pero bueno, a junio, y ahora de junio empiezan el 23 de julio. En esta transición surgen algunas cuestiones que son, no había sistema para que yo pueda cargar los datos, entonces lo que hacíamos era un precálculo, como para que tenga idea el cliente cuánto iba a pagar. Ahora existe un sistema que es beta, digamos, está a prueba y error, los consejos a través de una mesa de integración vamos marcando los errores y se presupone que comenzaríamos la próxima semana ya con un aplicativo definitivo donde podríamos establecer. ¿Por qué surgen muchas cuestiones consultas? Porque todo el sistema financiero tiene esa idea anterior, yo creo que igualmente está enterado, pero siguen pidiendo las declaraciones juradas 2020 cuando ni siquiera hay sistema para cargarlas. Igual pasa con bienes personales. Bienes personales, también esa sanción que vos me decís, bueno, se aumenta el límite a 2 millones. En realidad la ley, y se espera que haya una modificación en breve, y esto es bueno, digamos, bienes personales, yo pago a partir de 2 millones, quedan exentos algunas actividades, algunos bienes como son los agropecuarios, bueno, eso es muy particular. La ley de emergencia sanitaria, fiscal, administrativa, decía que 2019-2020 se calculaba distinto, con lo cual yo debía practicar la liquidación y aplicar unas tablas, y en base a esas tablas aplicar un coeficiente que era más oneroso, ¿no? Que se suponía que, bueno, el que tiene más que pague más era medio lógico. Pero era solo por 2020 y 2019. Actualmente se presupone que seguramente saldrá algo para 2021, que es medio prematuro, pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Yo voy a liquidar ahora bienes personales sobre el 2020, pero también voy a tener que hacer una liquidación como contador de cuánto me hubiese dado el impuesto si no se aplicaría esa ley. ¿Por qué? Porque salido del régimen especial de emergencia sanitaria, yo tengo que pagar los anticipos a cuenta del impuesto del 2021. Y esos anticipos los debo calcular sobre el método anterior. Por eso te decía que cuando vos me llamaste y me dijiste qué novedades hay impositivas, semana a semana hay un caudal muy importante de novedades impositivas, y a veces hacer un resumen termina siendo medio tedioso, pero es muy bueno, y también, como en todas las cosas, conviene recibir la norma, analizarla y esperar, porque generalmente no es que el fisco ponga en marcha el carro y después los melones se acomodan solos, sino que en realidad sacan determinadas resoluciones que luego se dan cuenta son impracticables y vuelven atrás, como pasó con el tema del monotributo.